¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. La Asamblea continúa el debate de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo y los bloques al interior de la misma comienzan a adoptar posturas. Creo se opone a la afectación a las empresas, mientras que su líder hace un llamado a la unidad nacional. En breve estaremos conversando con Guillermo Lasso. Además, nos acompañará esta mañana Marco López, él es representante de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con quien analizaremos algunas soluciones que tiene nuestra economía para hacer frente a esta situación debido a la afectación que causa la pandemia del COVID-19. En nuestra agenda para hoy, bienvenidos, aquí empezamos. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra bajo su voz. Que construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Y a esta hora quiero darle la bienvenida al líder de Creo, Guillermo Lasso, quien nos acompaña pues vía Skype. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Liz. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Bueno, yo comenzaba diciendo que corre el tiempo en la Asamblea para ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos ante los proyectos enviados por el Ejecutivo, uno para la asistencia humanitaria y el otro para las finanzas públicas, para poder hacer frente a esta crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. Y usted ha pedido a la Asamblea que tengan o que actúen más bien con una actitud de serenidad y madurez. Conforme avanzan los diálogos, ¿qué postura va adoptando el bloque de Creo frente a esta propuesta por parte del Ejecutivo? Serenidad y madurez para encontrar una salida al país. Yo creo que esa es la obligación de todas las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Crear un ambiente de unidad que permita esa salida al país. Sin duda alguna, las leyes pueden ser, o los proyectos de ley pueden ser mejorados en la Asamblea Nacional. Y el bloque de Creo está tomando contactos con personas del área técnica en distintos campos de la economía, de la banca, de distintas actividades para poder escuchar sus opiniones y poder construir un criterio que permita llegar a conclusiones que le den una salida al país. Ahora, lo cierto es que en este momento, antes de la pandemia, ya la economía estaba afectada y ahora con esto, pues muchísimo más. No se diga con la caída del precio del petróleo afrontado esta semana, con ese desplome. Ante eso se hace un llamado a la colaboración de todos, empresas, sociedad civil, a que todos aportemos y nos sumemos en esta causa para evitar un colapso mayor de esa economía. ¿Cómo llegar en ese sentido a los acuerdos entre precisamente políticos, empresarios, sociedad civil, de tal forma que se pueda viabilizar una propuesta que no tenga un impacto tan fuerte en la economía ya golpeada de los ecuatorianos, pero que pueda ayudar a solventar esta situación? Bueno, dialogando, intercambiando opiniones, intercambiando criterios. Yo soy partidario de que a las empresas no se les cobre un impuesto porque han estado en una etapa de hibernación y probablemente lo estarán por un espacio de tiempo adicional. Por lo tanto, no cabe ponerle más pesos en la mochila de las empresas. Lo que sí creo es que se debe de cobrar una contribución única, especial, a quienes más tenemos, a quienes ganamos por encima de 50,000 o 100,000 dólares al año, para que ese peso lo paguemos, como digo yo, a quienes más tenemos. Por eso creo que la Asamblea debe de discutir, debe de intercambiar criterios, y yo creo que debe de primar la buena fe con el Ecuador. Tenemos que darle cara al Ecuador, no le podemos dar las espaldas al Ecuador, porque eso sería actuar de manera inadecuada frente al futuro del país. Por eso creo yo que hay que encontrar una salida, porque si queremos convocar recursos del exterior que son urgentes, que son emergentes en estas circunstancias, tenemos que demostrar que internamente algún esfuerzo estamos haciendo los ecuatorianos. Y esa salida es fundamental tanto para el sector productivo como también para las personas. Me refiero a la salida a las pequeñas, medianas empresas, me refiero a la salida de las personas que ya requieren incorporarse a la actividad productiva porque la liquidez que podrían haber tenido ahorrado ya lo han consumido y necesitan producir más para poder sostener a las familias.
Ahora, pero el no afectar a las empresas, quizás tal y como se lo está planteando dentro del proyecto enviado por el Ejecutivo, y reemplazar por esta sugerencia que usted realiza de una contribución única a aquellos que ganan más, ¿podría compensar el valor que se tiene previsto recaudar para tales fines? Mire, siempre he dicho que hay tres actores fundamentales para poder enfrentar esta crisis. El primero es el gobierno. El gobierno tiene que hacer ahorros. El gobierno tiene que precisar cuáles ahorros está haciendo, hasta qué fecha los va a lograr, cuál es el monto exacto. En segundo lugar, ya me he referido a las personas. Y en tercer lugar, creo que respecto de las empresas no cabe un peso más. Las empresas han estado en una etapa de hibernación. No han vendido, no cobran, no pueden pagar sueldos, salarios, no pueden pagar impuestos y por lo tanto lo que ellas requieren son un crédito momentáneo para poder saltar este bache. Un crédito equivalente al menos a 3 meses de sus ventas normales para poder cruzar, como digo, este bache, incorporarlas a la actividad productiva y en el tiempo lograr ya la normalidad de la economía. Ahora, usted ha dicho que al gobierno le corresponde, en primer lugar, demostrar también ese ahorro, y ese ahorro, asumo, iría por el lado de la reducción del gasto público. Pero también podría ser el momento de tomar medidas que tiempo atrás no se tomaron cuando se caotizó el país en octubre del año pasado, cuando se hablaba, por ejemplo, de la eliminación de subsidios en aquella época y en la que se optó más por la paz en el país que dar paso quizás a una medida que en su momento algunos consideraron era la necesaria. ¿Podría ser este el momento de replantearse, dar paso también a ese tipo de medidas? En primer lugar, seamos muy claros, con un precio del petróleo como el actual de $15, no hay subsidios a los combustibles. Todo lo contrario, ahora lo que existe es un impuesto tácito, un impuesto implícito en los combustibles. Y yo concuerdo con aquellos que plantean la necesidad de la modernización del sector o del mercado de los combustibles. Yo le quiero decir especialmente a Leonidas Issa, a los sectores indígenas, que hagan sus cálculos matemáticos y se dan cuenta que en este instante no hay subsidios porque los precios internacionales del petróleo son precios más bajos que en el Ecuador y sin duda de mejor calidad. Lo que sí quiero ser reiterativo y claro, el precio de la bombona de gas se debe de mantener fijo, no se puede incrementar ese precio porque de la bombona de gas depende la vida de las familias más pobres del Ecuador y sería realmente un golpe duro parear el precio de la bombona de gas. El resto de combustibles están más baratos hoy en Estados Unidos que en Ecuador. Ahora, lo cierto es que son muchas las cosas por hacer y escasos, por no decir nulos, los recursos que hay, y lo que hay está destinado básicamente hoy en día al tema de salud, porque todavía estamos con una gran afectación también en ese sentido. ¿Cómo lograr, por ejemplo, dar esos créditos de los que usted habla a las empresas con un plazo de 3 meses para que puedan reactivarse y así no ahondar tampoco en una crisis que genere una elevación en los índices del desempleo? Quiero ser preciso, el monto de los créditos por un valor equivalente mínimo a 3 meses de venta, pero el plazo del crédito, un plazo largo con un amplio periodo de gracia que les permita a las empresas recuperar su actividad. ¿Cómo hacerlo? Es un momento de cambio en el mundo, es un momento de cambio en el Ecuador y yo reclamo, una vez más reclamo del presidente de la República liderazgo para levantar el teléfono, para hablar con los líderes globales, para crear conciencia y opinión en el mundo global de que los países ricos con influencia en los organismos multilaterales de crédito faciliten mecanismos urgentes y emergentes para que lleguen líneas de crédito al Ecuador, a países pequeños y con una economía débil como la ecuatoriana. Pero esto no se puede demorar más. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Yo lo vengo planteando desde hace ya más de un mes, pero no veo una señal clara de por qué camino quiere escoger el gobierno. Se necesitan recursos para ubicarlos en la Corporación Financiera Nacional y que ésta pueda dar estos créditos a largo plazo para que las empresas y también los comerciantes, las personas naturales en actividades productivas, puedan reactivar su actividad
y puedan defender el empleo, que luego de salvar vidas es lo urgente, salvar empleos en el Ecuador. O sea, es decir, depender exclusivamente de ese apoyo internacional. El Ecuador es un país que no tiene moneda propia. El Ecuador es un país que no puede emitir dinero, no tiene la máquina impresora de dinero. Hay países en América Latina como Colombia, como Chile, como Perú, que más allá de los ahorros que fueron construyendo a lo largo del tiempo con mucha responsabilidad, cosa que en Ecuador no se hizo, pues tienen también la posibilidad de emitir moneda. Por eso ellos, sus paquetes de ayuda para inyectar liquidez al sector privado han llegado, en el caso del Perú, hasta 12 puntos del PIB, en el caso de Chile, 4 puntos del PIB, y Colombia bordea esa cifra. En el Ecuador, el equivalente de 4 puntos del PIB serían 4.000 millones de dólares, pero como no los podemos imprimir en Ecuador, necesitamos créditos externos por ese monto, tanto para la atención de urgencia sanitaria como para también empezar nuevamente a prender la máquina del aparato productivo ecuatoriano para defender el empleo. Ya es hora de pensar en el empleo, en salvar empleos en Ecuador. Bueno, y precisamente hablando del empleo, hay proyecciones que hablan de que hoy, debido a esta crisis, ya 7 de cada 10 ecuatorianos podrían estar dentro de la lista del desempleo, lo que es una cifra bastante alta, considerando que antes era 4 de 10, ¿no? Ha habido este aumento, es lo que dicen las proyecciones. Y antes ya se hablaba de la necesidad de una reforma laboral que permita precisamente ayudar a contrarrestar ese porcentaje. Hoy se vuelve mucho más necesaria. ¿Qué hacer para darle agilidad también en ese sentido a un cambio de marco jurídico, a un cambio de este código laboral que permita al mismo tiempo el amparo de aquellos que necesitan un trabajo en el país? Precisemos la cifra. 6 de cada 10 ecuatorianos viven en la informalidad, en el subempleo y en el desempleo. Es decir, apenas 4 de cada 10 ecuatorianos tenían un empleo formal antes de la crisis sanitaria. Muy probablemente esta crisis sanitaria está golpeando al empleo en el Ecuador y quizás luego de la crisis digamos que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal. Eso nos debe llamar la atención a todos los dirigentes empresariales, políticos, sociales del Ecuador. Requerimos cambio. De esos 6 o 7 ecuatorianos que viven en la informalidad, la mayoría son mujeres, madres solteras, madres abandonadas por sus esposos, a cargo de 2, de 3 hijos, que juegan al bingo en las tardes, porque la que gana come y la que pierde no come. Una sociedad en esas circunstancias no es viable y debe de llamarnos a todos la atención, y es indispensable una reforma al Código del Trabajo para que esas madres a cargo de 2, 3 hijos con $1 al día puedan multiplicar por 5, por 10 sus ingresos mensuales con un código laboral moderno que genere oportunidad laboral y que sustituya al antiguo Código del Trabajo, que lo que ha hecho básicamente es crear apenas 4 empleos formales en el Ecuador. Eso debe llamarnos la atención a todos los dirigentes de este país, y tenemos la obligación con el país, no es una obligación con el gobierno, es con el país de dar una solución, un cambio en las leyes laborales que generen oportunidad laboral para esa gran mayoría de mujeres que hoy no tienen una oportunidad para poder sostener a sus hijos, tanto en alimentación, en salud como en educación. Bueno, y ahí la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo y cómo agilitarlo? Porque lo cierto es que hoy el Ecuador vive una situación en la que sentimos que estamos contra el tiempo, y todo esto debe pasar por la Asamblea y toma también su tiempo, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo lograr ir paliando la situación? En un mes y un poquito más que tenemos de cuarentena, y hay empresas que se han visto obligadas a cerrar, hay algunas que se han declarado en quiebra, ya han despedido a su personal, y llevamos, como digo, un mes de cuarentena y todavía no sabemos cuánto tiempo más, al menos hablando de Guayaquil, tendremos que tener las medidas de restricción debido a que todavía hay un alto número de contagios en la ciudad. Entonces, ¿qué hacer para ganarle esa carrera al tiempo?
trabajar con sentido de urgencia y con sentido de emergencia. Yo sí creo que la Asamblea Nacional debe de tener claro esos conceptos, trabajar con serenidad, trabajar con madurez, encontrarle una salida al país, pero hacerlo con urgencia y con sentido de emergencia, porque lo que usted dice es absolutamente cierto. Ahora, de acuerdo con los procedimientos, la Asamblea Nacional tiene 30 días. Ojalá que dentro de esos 30 días ellos puedan presentarle al Ecuador una alternativa aún mejorada de los proyectos de ley que ha presentado el gobierno nacional. Y espero que todos los bloques en Asamblea Nacional actúen con ese sentido de responsabilidad. Yo creo que en estas circunstancias, hasta el bloque de Rafael Correa tiene la obligación con el país de poder dialogar con sus antiguos amigos, con los de este gobierno, para encontrar una salida, porque este no es un tema de un gobierno, de un bloque, de un partido político. Es un problema para el país, para la sociedad ecuatoriana. Y todos los ecuatorianos estarán viendo a los distintos bloques de la Asamblea Nacional, quienes le damos cara a la crisis y quienes le dan la espalda a la crisis e impiden una salida al país. Insisto, es una salida al país, no al gobierno. Ojalá que esto sirva para llamar a la sensibilidad de todos los líderes políticos, de todas las bancadas en la Asamblea Nacional, se haga un espacio a la politiquería y se abra ese espacio para la serenidad, para la madurez y para actuar con sentido de emergencia y sentido de urgencia. Y esto no tiene que excluir absolutamente a nadie. Yo creo que hay que construir esa unidad entre todos los ecuatorianos, porque así nos demanda las circunstancias. Ahora, pero esa unidad que usted habla debe predominar hoy en la Asamblea, dejar de lado cualquier bandera política y pensar en el país, en lo mejor para el país. Usted ha venido también haciendo un llamado a nivel de gobierno en general. Usted ha hecho un llamado al gobierno para crear una unidad nacional, para sentar a los líderes políticos en la misma mesa, a la gente especializada, para poder buscar una salida y hacer frente de manera conjunta a esta situación que vive el Ecuador, pero sin embargo no ha habido la respuesta por la otra parte de acoger un llamado como este. ¿Cómo interpreta usted ese silencio? Quien tiene la responsabilidad de convocar al país en una etapa de crisis, como sucedió en la década de los 90, en la guerra con el Perú, que lo hizo Sixto Durán Ballén, en esta ocasión lo tiene que hacer el presidente de la República. Esa es su responsabilidad. Muy difícilmente alguien lo puede sustituir a él en este momento. Por lo tanto, yo he venido demandando y una vez más demando el liderazgo del presidente de la República. Él tiene que convocar a la unidad y tiene que sentar en esta ocasión digitalmente a través de Zoom o cualquier otro app, tiene que sentar a los líderes empresariales, sociales, políticos de este país con una agenda previa y con un compromiso, que nadie se levanta de la reunión hasta que todos lleguemos a un acuerdo para bien del país. Eso demanda el sentido de urgencia, el sentido de emergencia, y la verdad, a mí al menos me llama la atención que a pesar de que algunos actores políticos se lo han demandado, no solo yo, el presidente no responde públicamente a ese llamado a la unidad, de cual él no puede eludir la responsabilidad, porque además en todos los lugares del mundo estamos dándonos cuenta que los gobiernos solos no pueden enfrentar esta crisis, requieren el apoyo de la sociedad, requieren el apoyo de la asamblea, requieren el apoyo de la sociedad civil, de los líderes empresariales, de los medios de comunicación. Por lo tanto, aquí todos debemos unirnos con un objetivo, darle la salida al país, porque en el futuro, cuando se lea la historia del 2020, yo al menos aspiro que los jóvenes del futuro puedan reconocer que hemos actuado con sentido de responsabilidad y no nos digan, oiga, estos señores le dieron la espalda al Ecuador y solo hicieron primar sus intereses partidistas, electorales y personales.
Pero lo cierto es que ante ese llamado, como usted dice, que no solamente lo ha hecho usted, sino otros líderes, hasta el momento no ha habido una respuesta concreta que dé paso a esa sugerencia. ¿Qué hacer entonces? Porque lo cierto es que si consideramos el ejemplo de lo que vive Guayaquil, hay por parte de algunos líderes acciones independientes, aisladas. Se han creado comités, cada uno está actuando por su lado en tratar de ayudar a los hospitales, por ejemplo, en cuestión de medicinas, en cuestión de alimentación. ¿Cómo hacer, si es que no hay ese llamado desde la cabeza, que es el gobierno, a aceptar esta sugerencia, para ir también uniendo esfuerzos o articulando esas ideas, de tal forma que no sean acciones aisladas, sino conjuntas que se fortalezcan en beneficio del país? Una cosa es lo que tiene que ver con la salida al país, que debe de nacer de los sectores políticos del gobierno, de los líderes empresariales, de los líderes sociales, de los líderes políticos. Y otras son las expresiones de solidaridad que se han dado en la ciudad de Guayaquil y también en Quito. Por ejemplo, Salvar Vidas es una de esas. Nos hemos dedicado a recaudar donaciones que nos han permitido ya adquirir equipos por cerca de 8 millones de dólares, equipos que estarán llegando en las próximas 4 semanas y que están sirviendo para apuntalar el equipamiento de los sectores, del sector salud del Ecuador, de los hospitales públicos, hospital de la Policía Nacional, Solca, como lo estamos haciendo ahora sin ninguna bandera política, apoyando también los esfuerzos del municipio de Guayaquil en su proyecto de la antigua maternidad Enrique Sotomayor, que la quieren convertir en un nuevo hospital, para quienes hemos comprado desde Salvar Vidas 200 camas clínicas, y también el apoyo que el día de hoy estaremos haciendo entrega al municipio para equipar el centro de convenciones que, según tengo entendido, estará dedicado para los enfermos en etapa media. Todos tenemos que colaborar desde nuestras trincheras, y un grupo de ciudadanos encontramos en Salvar Vidas esa oportunidad. Y yo felicito todas las iniciativas solidarias, porque eso es lo que requiere hoy el Ecuador. Pero en cuanto a la formalidad, depende del convocante. El convocante es el presidente de la República. Convocarnos a quienes tenemos las posibilidades políticas, económicas, en alguna medida de experiencia, para encontrarle una salida al país. Esas 2 leyes enviadas a la Asamblea Nacional, desde mi punto de vista, son un paliativo, son una ayuda. Es innegable que eso es así, pero no son suficientes. Necesitamos reformas profundas y estables en el campo laboral. Necesitamos reformas en el mercado de combustible. Necesitamos reformas en el mercado de capitales. Más adelante se va a requerir inevitablemente una reforma tributaria que simplifique el sistema tributario del Ecuador y que le permita, con impuestos más eficientes, recaudar más al Estado ecuatoriano y no molestar con una serie de impuestos que recaudan poco y molestan mucho a los ciudadanos. Más adelante deberemos hablar de una reforma previsional en el Ecuador. No podemos seguir viviendo dándole la espalda al problema de la seguridad social, un problema que tiene, a decir de los técnicos, un pasivo por cerca de 50.000 millones de dólares. Hay solución, no hay duda, hay solución. Yo soy optimista respecto al tema del precio del petróleo. Es probable que no vuelva a $50 el barril, pero no hay duda, no se va a quedar en el precio actual, porque las máquinas del mundo están paralizadas. Los autos no se encienden. Cuando se reactive la economía global, cuando los autos se enciendan, pues obviamente se va a demandar petróleo y ese precio va a subir en el mercado internacional. Más allá de que también volverá la normalidad en la política, en la geopolítica global. Rusia volverá a sentarse con Arabia Saudita, con la intermediación de Estados Unidos, con la participación de México, para definir recortes en la producción petrolera que nos den un precio más razonable al petróleo. Por lo tanto, mientras aquello sucede, nosotros tenemos que hacer lo propio en el Ecuador. Si el mundo entero se pone de acuerdo entre sí, oiga, entre ecuatorianos tenemos la obligación ética y moral de ponernos de acuerdo
aunque nos caigamos mal, pero tenemos que ponernos de acuerdo para darle una salida al país. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana compartiendo su opinión. Guillermo Lazo, líder del Movimiento Creo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liz. Sintiendo